Ahora sí. Quiero que quede bien porque con ustedes era que la otra vez que no había quedado grabada, me parece que era con ustedes. Ahí está grabado. Sí, en realidad el texto que ustedes tienen, habla de la constitución del psiquismo. Así que en eso se centra. Pero nosotros, después más adelante, sobre todo cuando trabajamos el tema de la adolescencia, vamos a ver la cuestión de la producción de la subjetividad. Entonces, pero el texto a la pregunta que hacías, específicamente, si bien hace una diferencia en el primer párrafo, específicamente habla de aquellas operaciones que son necesarias para que se estructure nuestro aparato psíquico. En eso hace hincapié el texto. Es decir, que esto tiene que ver con, bueno, con dos cosas. Primero, que cuando nosotros nacemos, no tenemos estructurado el aparato psíquico, ¿no? Sino que esa estructura deviene en relación a estas operaciones y se habrán dado cuenta que la importancia que tiene el otro en la construcción de ese aparato psíquico, ¿no? Vieron que siempre aparece ese otro significativo, ¿no? Función materna y función paterna. Es decir, que no nos podríamos constituir desde el punto de vista estructural del aparato si no hubiese otro, ¿no? Un otro significativo, estamos hablando, ¿no? Un otro que intervenga en esa constitución. Siempre el otro va a ser indispensable para esta constitución. Y lo otro tiene que ver con esto, con que una vez que se constituyó nuestra estructura, ya no se puede desarmar. Es decir, que después todo lo que nos va sucediendo a partir de esa estructura, ¿no? En el psicoanálisis hablamos de tres estructuras clínicas, le llamamos así, ¿no? La estructura neurótica, la estructura psicótica y la estructura perversa. Lo más deseable, que es lo que más o menos por donde andamos, tiene que ver con una estructura neurótica, ¿no? Siempre dentro del psicoanálisis no se habla de que uno es normal, ¿no? Porque eso no existe como tal, ¿no? Existimos donde, bueno, tenemos una estructuración que nos permita, decía Freud, tener dos características esenciales, que es amar y trabajar, ¿no? Cuando una vez le preguntaron a Freud, bueno, ¿qué significa la salud? Y él dijo tener la capacidad de amar y trabajar, ¿no? Como dos actos creativos y dos actos que nos permiten salir también de nosotros mismos, ¿no? Porque tanto cuando amamos y cuando trabajamos nos implica ese salir de nuestro propio yo para encontrarnos con otro y para crear también, ¿no? Creativamente. Entonces, una vez que se está estructurado, siempre vamos a trabajar con esa estructura. Se puede ir trabajando desde esa estructura, pero nunca un psicótico va a pasar a ser neurótico, por ejemplo, ¿no? El psicótico sería lo que habitualmente uno llama el que tiene alucinaciones, así que a veces lo que habitualmente uno piensa como el loco, ¿no? Después, y si le interesa, podemos ahondar un poquito en esto de las estructuras psíquicas. Y otro punto a tener en cuenta es que el psicoanálisis generalmente trabaja con esto de lo constitutivo y no tanto con el desarrollo desde el punto de vista evolutivo. Pero cuando uno dice evolución, implica como esto que decía también un poco el autor que veníamos viendo, como si algo que estuviese plegado se desplega, ¿no? Eso sería un poco la evolución. En cambio, para el psicoanálisis, lo que prima es estos actos de constitución de un sujeto, que no tiene que ver con que un sujeto ya esté plegado el momento en que nace y se despliega después, sino que se constituye, es decir, que hay algo que permite que sea un sujeto. No es algo como, ¿vieron cuando hay algo que está plegado y uno lo vas como desplegando? Eso significa, cuando uno lo va desplegando, significa que todo está ahí plegado, pero ya está. Lo que se necesita solamente es que alguien lo despliegue. En cambio acá son actos operativos que permiten la constitución de esa estructura, lo más fundante, y que si no estuviese eso, ese sujeto no podría llegar a ser sujeto. Eso como
para poder hacer una pequeña introducción. En relación a esto que estaba diciendo, ¿alguna pregunta? Sí, profe, Sí, ¿podrías repetir las estructuras psíquicas? sí, cómo no. Las estructuras son neuróticas, psicóticas y perversas. Esas son las tres estructuras. En otra ocasión podemos desplegarlas un poquito, profundizarlas un poquito, como para que a lo mejor vean las diferencias que hay entre una y otra, ¿no? Pero lo importante es que estas estructuras no vienen dadas ni por herencia, no tiene que ver con nada de eso, sino que estas ¿Las estructuras, podría repetir, profe, por sí, favor? las vuelvo a reiterar. Entonces sería neurótica, psicótica y perversa. Profe, ¿esas serían las estructuras del psicoanálisis? Claro, se llaman estructuras clínicas porque es lo que uno cuando atiende a los pacientes se encuentra con alguna estructura. En realidad, generalmente hay una estructura neurótica, ¿no? Después esas estructuras neuróticas a su vez se manifiestan de manera diversa, como por ejemplo, una estructura neurótica puede manifestarse con rasgos más fóbicos o con rasgos más histéricos eh, o con rasgos más obsesivos. Eso después, también dentro de la misma estructura neurótica, uno puede ver determinadas características, ¿no? Pero siempre se Profe, está dentro de esa estructura. Y si alguien se está... Profe, Sí, ¿ninguna de las tres son hereditarias? ninguna son hereditarias, exacto, Sara. ¿Por qué razón? Por esto que decíamos, que cuando un niño o una niña viene al mundo, no es que está armada su estructura desde la genética. Esa estructura se arma desde estas acciones o estas operaciones que realizan la función, aquellos que cumplen la función materna o función paterna. Dejando claro y también, todos, sí, dale, Agustina. perdón, todos nos constituimos con una estructura. Exacto, exactamente. No es que, y como les decía, y no podemos pasar de una a otra. Si ya nos hemos constituido como neurótico, nunca vamos a pasar a una psicosis. Y viceversa, ¿no? La diferencia está, bueno, indudablemente que hay algo en una estructura psicótica, hay algo de esas operaciones que ustedes veían allí en el texto, que son tres, esas operaciones en algo han fallado, pero han fallado significativamente, ¿no? Porque indudablemente Profe, ninguno ha tenido padres perfectos, ¿no? Ni lo vamos a tener, ni tampoco somos padres perfectos. Pero esto significa que hay algo de una falla muy significativa que hizo que esa estructura esté un poco fallida y por eso tenemos una estructura psicótica, por ejemplo, ¿no? Sí, profe, sí, no escucho. entendí cómo que es, cómo no se pasa de una estructura a la otra. Si siendo psicótico puedes pasar a lo perverso, o no es así. No, una vez que No, en todo caso, el perverso podríamos decir que está dentro de lo que es una estructura neurótica, pero la diferencia está en cómo se relaciona con el mundo externo, ¿no? Y cómo se relaciona con lo que dentro, ahora vamos a ver, dentro del psicoanálisis se llama la castración, que es el hecho de que algo falte. bueno, gracias, profe. Profe, una pregunta. Usted no había dicho que, pues usted recién dijo que el perverso estaba dentro del neurótico Po- y al principio lo clasificó Claro, como una de... se puede pensar que dentro Freud en algunos textos habla de estructura neurótica y psicótica y luego incluye al perverso como un modo de estructura neurótica, pero con un mecanismo relacionado a la castración que el neurótico no tiene, que tiene que ver con lo que él llama Ah, la renegación, ¿no? Pero después, entonces sería, lo toman como otro aparte. claro, porque y después, exactamente, pero después se toma como otro aparte, ¿no? Como una Listo. estructura aparte, porque una vez que se constituye desde ese mecanismo que es la renegación, ya no va a poder ir hacia un neurótico que de alguna forma acepta, que acepta algo que falta, ¿no? Que sería la castración. Ok.
Ok, listo. O sea que son 3, neurótico, psicótico y perverso. Exacto. Listo, vamos, gracias. Después vamos a tomar, si quieren, una clase como para, si les interesa, para profundizar un poquito eso. Entonces les decía que esto también, la diferencia entre lo que es lo evolución y lo constitutivo, hay algunas corrientes psicológicas que trabajan con la parte de evolutiva, digamos como el concepto de evolución, y acá trabajamos con este concepto de constitución del psiquismo. Y otra cosa también a tener en cuenta es que cuando yo decía esto de lo heredado, lo que dice el psicoanálisis es que la cuestión es biológica, son condición necesaria para la estructuración del aparato psíquico, pero no suficiente. Es necesario porque indudablemente tiene que haber un proceso de desarrollo y de maduración desde el orden biológico. Pero para que se constituya el aparato psíquico tiene que aparecer esas figuras del otro, que sería la función materna y paterna. Así que la condición necesaria estaría dentro de la infraestructura, si ustedes quieren, ¿no? Una infraestructura que es condición necesaria. Ahora, lo que se suma a eso para que haya una estructuración es esta función del otro, ¿no? La función de la familia, la función de esos otros que son condición necesaria para que, suficiente, perdón, condición suficiente para que se constituya el aparato psíquico. Entonces, teniendo en cuenta esto que les decía, podríamos pensar que en esa estructuración también del aparato psíquico se pueden entrelazar tres tiempos, ¿no? Vieron que ahí en el texto decía tiempos lógicos, ¿no? Entonces tenemos 3 tiempos. Uno que es el tiempo cronológico, ¿no? Que es el tiempo que marca la edad que tenemos, ¿no? Y ese sería irreversible. Es decir, nadie puede cumplir años hacia atrás, aunque sea el deseo, ¿no? Pero la edad que tenemos la tenemos, ¿no? Podemos hacernos algo para aparentar menos edad, pero bueno, la edad que tenemos la tenemos. O sea, el tiempo cronológico es el tiempo que es irreversible. Se suma otro tiempo irreversible que es el tiempo madurativo, ¿no? Que es del orden de lo corporal, ¿no? Es decir, que para que devenga algún desarrollo, también necesitamos que haya una maduración de nuestro sistema nervioso central. Por ejemplo, por más que queramos que un bebé a los 2 meses camine, no va a poder hacerlo, ¿no? Porque todavía su sistema nervioso central no ha madurado como para poder caminar, ¿no? O si le quisiéramos sacar los pañales a los 3 meses, tampoco podríamos hacer eso, ¿no? Porque no tiene la maduración para poder que le podamos sacar los pañales. Entonces, o qué sé yo, hablar. Por más que nosotros es necesario que hablemos con el niño, siempre la mamá le hablan o el papá, pero va aprendiendo a hablar también en la medida que hay un desarrollo, ¿no? La posibilidad de adquirir el lenguaje. Y hay un tiempo, que sería propio del psicoanálisis, podríamos decir, que es el tiempo lógico. Este tiempo se refiere a los procesos psíquicos, que estos procesos psíquicos son singulares, nunca son lineales, sino que son singulares, porque estos procesos psíquicos que hacemos van a tener que ver con el modo que nos vinculamos, la familia en que estamos, así que va a estar sostenida sobre esto que decíamos, ¿no? Sobre lo cronológico y sobre lo madurativo, pero a su vez también va a tener una singularidad en relación a aquellas personas con las cuales nos vinculamos. Profe, una pregunta. Sí.
La parte, cuando se refiere al tiempo madurativo, ¿es más algo fisiológico? Sí, el tiempo madurativo siempre es lo que nosotros hablamos del tiempo, lo real del cuerpo, podríamos decir, ¿no? Bien, Si bien también listo. podríamos decir, vieron que también no todos los chicos empiezan a caminar a la misma edad, es decir, que también hay alguna cuestión que a lo mejor alguno camina un poquito antes, otro después, pero hay algo del orden de lo madurativo que tiene que estar, porque si no es imposible Bien, adquirir la locomoción, ¿no? Y va a tener que ver, no bien, sé, con la alimentación, con muchas otras cosas, pero tiene que ver con esa maduración de lo corporal. Cambio en tiempo lógico, perdón, es exclusivamente en los procesos psíquicos, hacen referencia a los procesos psíquicos, y tienen la característica de ser reversible. A diferencia de los otros que son irreversibles, tienen la característica de ser reversible. Es decir, que a lo mejor algo que por allí no se pudo procesar en los momentos que quizás habría que procesarlo, eh, después sí se puede hacer, sí se puede volver a mirar eso que quedó ahí latente o que quedó algo del orden de lo traumático, y eso sí se puede hacer un proceso, por eso se llama que es reversible, es decir, podemos ir de alguna forma hacia atrás y podemos elaborar, metabolizar eso que a lo mejor quedó ahí como cristalizado. Entonces, es como que el tiempo lógico Profe, puede ir hacia atrás y hacia adelante, y no es solamente como los otros, que es, bueno, hay determinados tiempos para que aparezcan determinadas funciones, ¿no? Sí, Andrea. Creo que, no sé si fue perdón Andrea. que la interrumpa. Sí. Entonces el cronológico y el madurativo son irreversibles. Son irreversibles siempre, exacto, porque Y hacen el madurativo, ¿me puede repetir la definición? el madurativo. Sí, porque el cronológico es irreversible. El madurativo eh, y- también irreversible y hace sí, referencia a lo real del cuerpo, decimos nosotros, ¿no? Es el tiempo del desarrollo en el cual hay ciertas leyes del orden fisiológica, ¿no? Que permiten dar cuenta de eso que se va adquiriendo, ¿no? Progresivamente. Es decir, que posee un ritmo y una continuidad, podríamos decir, lo madurativo. En este sentido, gracias, bueno, profe. primero supónganse, aprendemos a gatear, luego aprendemos a pararnos, luego aprendemos a andar y así sucesivamente, ¿no? Y lo mismo pasa después en todo lo que sea, no sé, la motricidad. Vieron que por ahí primero aparece la motricidad más gruesa y después aparece la motricidad fina, que es la que nos permite saber escribir. Vieron cuando los chicos le hacen pintar y que no se vaya de las líneas, de las rayas, que tiene que ver con esta habilidad de empezar a adquirir la motricidad más fina. Primero los chicos hacen rayones y después en la escuela le van enseñando a que no se pase, pero eso por una cuestión de ir adquiriendo esa motricidad más fina que permite la escritura. Y eso, por eso tiene un ritmo y una continuidad, ¿no? Porque Profe, ¿tiene que ver con el tema de las etapas? esto que decíamos, el tiempo madurativo. Y después los tiempos Claro. lógicos son lo que se van a jugar en la etapa, por supuesto, articulado con lo madurativo y articulado con lo cronológico. Así que estos tres tiempos van a jugar juntos, se articulan juntos. Claro. Pero la diferencia es que en el caso del tiempo lógico es reversible, es decir, que podemos, una cuestión que a lo mejor nos sucedió cuando teníamos, no sé, 6 o 7 años, que quedó allí como medio encapsulada, cristalizada, no es que eso nunca más se va a poder volver a ver y procesar. Quizás una persona tiene 30 años y puede procesar eso que le pasó a los 6, cosa que sí puede volver hacia atrás y poder ver y procesar eso. Así que puede ir hacia atrás y hacia adelante, podríamos decir, ¿no? Por eso se llama reversible. En cambio, cronológico no, es decir, nadie puede decir, no sé, tiene 20 años y este año va a cumplir 19. No, va a cumplir 21, ¿no? No puede cumplir 19. Entonces, en ese tiempo no se puede ir hacia atrás y decir, bueno, quiero cumplir 19 y voy a cumplir 19.
en lugar de 20. Claro. Entonces, Profe, y el lógico, digamos, está relacionado por ahí con los complejos, los duelos y claro, con todo eso exacto. que se Por eso estudia. el lógico hace referencia a procesos psíquicos, ¿no? Que nunca son lineales, ¿no? Es decir, que en el caso de la historia desde el punto de vista psíquico, nunca es una crónica de sucesos, podríamos decir, ¿no? Sino lo que nuestra historia desde el punto de vista psíquico siempre es lo que vamos construyendo, metabolizando, interpretando, elaborando. Así vamos constituyendo esta historia, que es la historia que contamos, ¿no? ¿Vieron cuando nosotros nos piden algo de nuestra historia, nos dicen, bueno, contanos esto, lo otro? En realidad siempre es la historia que nosotros contamos, es esa historia que vamos construyendo. Vamos historizando, se suele decir, ¿no? Profe, Sí, entonces digamos que estos 3 tiempos que vos estuviste nombrando influyen en la constitución del psiquismo, ¿por eso los empezamos a nombrar? ¿O a qué vinieron claro, estos 3? los 3 tiempos, digamos, vieron que yo decía, para que se constituya el psiquismo, tiene que haber una infraestructura, es decir, aquello que es condición necesaria. Ahí estaría el tiempo cronológico y el tiempo madurativo, porque hace referencia a la cuestión más biológica. Pero a su vez también necesitamos una condición suficiente. Esa condición suficiente hace referencia a estos tiempos lógicos. Y esa condición suficiente está dada por la función materna y paterna. Es decir, sin esa condición de las funciones, de ese otro significativo que realiza algunas operaciones, no podría constituirse la estructura psíquica. Y en el caso que se constituyera, si esa función ese otro tiene demasiada falla, podríamos decir, bueno, también la estructura va a ser fallida. Profe, una pregunta. ¿Tiene que ver, digamos, dentro de lo que usted dice de la constitución de la estructura psíquica, más o menos, en qué rango de edad, digamos, se da eso? La estructuración, por eso, nosotros vamos a ver ahora la primera parte, que sería hasta el complejo de Edipo. Ahí Sí. ya tenemos tres operaciones importantes, que sería la primera vivencia de satisfacción, el narcisismo y el complejo de Edipo, ¿no? Como 3 operaciones que son estructurantes. Y luego va a haber una parte de latencia, y en la adolescencia va a haber otro momento muy significativo que se constituye a partir de la infancia, ¿no? Es decir, de lo que ya acaeció. Pero ahí en la adolescencia aparecería otro movimiento importante, pero basado en lo que ya, en los primeros 5 años de vida, podríamos decir. Quizás los 5 años primeros de vida son los más importantes, y después en la adolescencia se puede volver a reescribir, a reeditar eso que apareció en los 5 primeros años de vida. Bien. Por Bueno, eso, muchas Profe, sí, perdón. no sé si Nadia, Olivia, no sé quién fue la que... ¿Nadia? Ah, porque Sí, pero estaba hablando Olivia. Está bien, Nadia, ya terminé. Mil gracias, era la pregunta. Muchísimas gracias. Dale. Quería saber si puedes repetir lo de los tiempos, en qué orden van. en realidad van articulándose entre sí. No es que primero viene uno, después viene otro. Es decir, que se articulan entre sí. Entonces, digamos que son, yo los puse allí, los dije tiempo cronológico, madurativo y lógico, pero no es que primero viene uno, después viene el otro y después viene el otro, sino que Claro. se van articulando. Por eso digo, lo biológico es condición suficiente para que se produzca algo de estas operaciones que realiza esos otros, ¿no? Es decir, para que se produzca algo del orden de lo psíquico. Es decir, sin lo biológico no podría darse algo de lo psíquico. Pero Claro. sin Bueno, esas gracias. operaciones, sin esos otros que hacen una operación,
eso biológico quedaría simplemente en lo biológico. Es decir, que no habría ninguna diferencia con un animal, por ejemplo, ¿no? No sé si respondí a lo que preguntabas, Sí, Nadia. gracias, profe. Bien, ¿hasta ahí estamos, chicos, entonces? Sí, profe. Bien, entonces Sí, profe. vamos Sí, a profe. esto que quería que pensemos como introducción, que nos da un contexto. Entonces, las etapas yo las vuelvo a decir porque después en la clase que viene vamos a tener algunos otros textos que nos permitan mirar un poquito más aparte de esto que vamos a hacer hoy, estas distintas etapas. Esperen que estoy buscando una diapositiva que tengo por acá, para que la tengan así visualizada. Ahí comparto pantalla. Es una diapositiva para después ya vamos al texto propiamente dicho. ¿Ahí están viendo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Bien. profe. Entonces, Sí, profe. acá se llaman así, fíjense, etapas psicosexuales, ¿no? Psico del orden No, de los procesos psíquicos. no lo veo. ¿Cómo, perdón? Ahí lo veo. Ah, bien. A lo mejor porque a veces tarda un ratito en cargarla cuando son las diapositivas, según cómo anda internet. Y acá, fíjense, el concepto de sexuales es importante porque, ¿se acuerdan que el otro autor que vimos eran etapas psicosociales, ¿no? Y Freud, que teorizó antes, le había puesto etapas psicosexuales. El concepto de sexualidad, que es un concepto nuevo que trae Freud, ¿qué sería lo nuevo, no? Para nosotros es bastante común el concepto de sexualidad, pero ustedes piensen que Freud está teorizando fines del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Donde de esto no se hablaba, ¿no? Hoy se habla un poco más, quizás, ¿no? Pero vieron que hay cosas que tampoco se hablan. Entonces, ¿qué es lo primero que diferencia Freud? Diferencia la sexualidad de la genitalidad. Eso es lo primero que hace esa diferencia. Se creía en el tiempo de Freud que la sexualidad comenzaba en la pubertad. ¿Por qué motivo? Porque se tenía esta confusión entre genitalidad y sexualidad. Entonces Freud, en el libro que escribe, que se llama Tres ensayos para una teoría sexual, afirma de que lo que empieza en la pubertad es la genitalidad, que es del orden de lo fisiológico, podríamos decir, ¿no? Y que después tiene un efecto sobre lo psíquico. Pero en realidad, dice él, la sexualidad comienza desde el mismo momento en que nacemos, entendiendo por sexualidad todo aquello que puede producir placer. Es decir, que en esa sexualidad va a estar implicada una energía sexual que él denomina libido. La libido sería esa energía sexual que permite que se vaya dando este proceso de sexuación. Es decir, que estas etapas que ustedes que vemos acá se denomina, esto lo va a decir Lacan en realidad, el proceso de sexuación. Este proceso de sexuación, estamos hablando siempre del orden de los procesos psíquicos, se sostiene en lo biológico, pero también se diferencia de lo biológico. Es decir, que el sexo, que el sexo sí marca la cuestión biológica, no determina necesariamente la identidad sexual.
Es decir, que pueden no coincidir, podríamos decir, ¿no? En relación a eso. Entonces, esta fue una ruptura que hace Freud en relación a cómo entendemos la sexualidad o cómo se entendía en ese tiempo la sexualidad. Entonces, ven cómo él va poniendo las distintas etapas y el nombre de la etapa tiene que ver con lo que él llama zona erógena. Para Freud el cuerpo, nuestro cuerpo deja de ser un cuerpo orgánico, como el de los animales, para ser un cuerpo erógeno. Esto significa que hay un recorte, una zona de nuestro cuerpo que ante un estímulo puede captar mayor placer. Y es como que esas zonas erógenas se van corriendo, podríamos decir, que por eso él va denominando de forma distinta a las etapas. La etapa oral, él dice la zona erógena es la boca, ¿no? Vieron que los bebés se llevan todo a la boca y que a veces uno puede ver cuando toman la mamadera o toman el pecho, por allí ya se saciaron desde el punto de vista fisiológico, podríamos decir, pero siguen como que hay algo que les da placer allí, ¿no? Después estaría la etapa anal, cuya zona erógena es el ano. Acá aproximadamente estamos hablando, en la primera hablamos de hasta los 18 meses, en la segunda estamos hablando aproximadamente hasta los casi 3 años, ¿no? Y acá es cuando dejan los pañales, por ejemplo. Esto lo digo así porque después lo profundizamos. Luego está la etapa fálica, estamos entre los 3 y 5 o 6 años, cuya zona erógena van a ser los genitales. Acá está lo que ustedes vieron ahí en el texto de hoy como lo de Edipo. Luego va a venir una etapa que se llama latencia, que implica que todo esto que se fue jugando acá, esta libido, estas pulsiones van a quedar como en estado latente por debajo y luego van a irrumpir nuevamente con mucha fuerza en la pubertad, ¿no? Que sería el segundo momento de la sexualidad, porque en la etapa acá tendríamos el primer momento, ¿no? En la etapa fálica sería el primer momento. Entonces después Freud nunca va a hablar de adolescencia, él siempre va a hablar de la metamorfosis de la pubertad. Adolescencia es un concepto que aparece más tarde, inclusive, y que tiene más que ver con una construcción social, pero que bueno, nosotros también lo solemos usar, ¿no? Pero él siempre va a hablar de metamorfosis de la pubertad. Estas serían las etapas, después reitero esto, después lo vamos a profundizar con algún otro texto que van a ir leyendo. Hoy esto es simplemente una introducción para contextuar el texto que vamos a trabajar hoy. ¿Alguna pregunta? No. ¿En qué edad Sí, se da profe, perdón. Sí, escucho, ¿eh? ¿En qué edad se da la latencia? La latencia es desde los 6 años hasta aproximadamente los 11, ¿no? Piensa en la escuela primaria, más o menos hasta sexto grado, por ahí vieron que la pubertad generalmente es entre los 11 y los 12 años, ¿no? Por ahí también es singular porque hay chicos Gracias, profe. o algunos chicos que ingresan un poco antes y otros ingresan un poco después a la pubertad. Pero aproximadamente piensen hasta ahí, ¿no? 11 o 12 años. María. Profe, ¿y la etapa anal? La etapa anal va de los 18 meses hasta casi los 3 años, porque a los 3 empezaría la fálica. De 3 a 5 o 6 años empezaría la etapa fálica. Profe, igualmente puede no ser así tan lineal la edad, ¿o no? Sí, exacto. Es aproximado, pero indudablemente que se da dentro de eso. Es decir, no, supóngase, nadie va a tener una etapa anal, no sé, a los 12 años. Si sucede algo, digamos, si algo acontece a los 12 años en relación a
características parecidas a la de la etapa anal significa, dice Freud, dice que quedó fijado en alguna de estas etapas, ¿no? Porque esta etapa implica un proceso de estar y de recordar. Hay un ruido allí. Andrea, me parece que tenés el micrófono. A ver, se lo voy a Sí, poner. perdón, profe. No, se sentía un ruido. Profe, Entonces digo esto, puede ser que haya algunas características que son propias de la etapa anal, que a lo mejor persisten hasta en un adulto, pero tiene que ver, dice Freud, con que algo quedó como muy fijado ahí, ¿no? En esa etapa. Sí, alguien iba a decir algo. ¿me puede repetir qué significaba zona erógena? La zona erógena es una parte del cuerpo que ante el estímulo se siente mayor cantidad de placer. Una zona más privilegiada en el sentir el placer, ¿no? Todo esto que dice Freud, fíjese que habla de, no sé, la boca. No es algo que después que se procesó la etapa, la boca dejó de ser zona erógena. De hecho, nosotros besamos con la boca, ¿no? Es decir, que son zonas erógenas privilegiadas que van quedando en nuestro cuerpo. No es que una vez que se pasó, eso dejó de ser zona erógena. Profe, En definitiva, él dice que todo nuestro cuerpo es erógeno, es decir, porque todo nuestro cuerpo es capaz de sentir el placer, pero hay lugares más privilegiados que otros. Sí. que usted dijo que Freud separaba lo sexual de lo social, solo se centraba en la sexualización, No, en la sexual. claro, él lo que hace es él ver ese proceso de sexuación. Lo social está siempre presente en esto que decíamos, si no hubiese otro, nosotros no nos podríamos constituir como sujetos. O sea, siempre está presente el otro en la constitución de la estructura de nuestro aparato psíquico. Lo que pasa es que él se centró más en ese recorrido de sexuación que vamos haciendo, ¿no? Pero no es sin el otro, o tampoco es sin lo biológico, en la medida que él dice, ¿no? La diferencia anatómica, biológica, tiene un efecto también en cómo nos constituimos. ¿Sara? Profe, Sí. sí, le hago una pregunta. ¿La etapa anal o se llama la etapa sádico-anal? No, se llama anal específicamente, pero hay un momento en que después muchos le han puesto también este nombre sádico anal, porque vieron que hay un momento en que los niños muerden, que por ahí tienen ese como que deseo de morder, y entonces que es alrededor de la etapa anal, y por eso muchos le han dado también que hay como un momento de esa etapa que se llama sádico anal. Gracias, profe. De nada. Profe, Sí, una pregunta para cerrar una cuestión que tengo acá. Entonces, en el tiempo de Freud se creía que la sexualidad empezaba en la pubertad. exacto, porque confundían sexualidad con genitalidad, ¿no? Y Freud lo que hace ver es que la sexualidad es mucho más abarcativa que la genitalidad. Y la genitalidad está dentro de la sexualidad, pero nosotros somos seres sexuados. En todo lo que hacemos se pone en juego nuestra sexualidad, ¿no? Somos seres sexuados. Entonces, lo que dice Freud es que la genitalidad irrumpe en la pubertad. Esto significa la modificación de las estructuras anatómicas, ¿no? Con los caracteres sexuales primarios y secundarios, la capacidad de reproducir, ¿no? Que aparece ahí en la pubertad. Claro. Pero la sexualidad nos implica, siempre estamos implicados en esto que decíamos, ¿no? En esto, fíjese que la sexualidad no es el sexo, sino esto que decíamos, ¿no? En el hecho de aquello que produce placer, ¿no? Que tiene que ver con ese recorrido de la libido. Nosotros ponemos libido cuando estudiamos, cuando trabajamos, y que es una libido, Freud decía sublimada, ¿no? Que va hacia otros objetos también. No sé si alguna vez escucharon el término libidinizar. ¿Escucharon alguna vez?
No, No, profe. No. que significa algo así como cuando uno ama algo, ¿no? Pero vieron que el amor, aparte de la pareja que uno puede tener, pero uno tiene amor con los amigos, puede tener amor a su trabajo, son distintos tipos, ¿no? Pero en eso también nosotros nos desplegamos y sentimos placer en hacerlo. Y que también está en juego allí esa libido que ponemos en estas cosas. En alemán, Lieben significa amor, por eso él pone el concepto de libido. Freud hablaba alemán, ¿no? Entonces, líbido sería amor. Sí, en la traducción, Lieben sería amor. En este caso, para Freud es energía sexual, así la denomina él, ¿no? Tengo entendido que tenía dos definiciones Freud, ¿A qué te referís? parte del libido. No alcancé, vos sabés que no alcancé a escucharte. ¿Dos definiciones de libido? Que tengo entendido que tenía tengo entendido que tenía dos definiciones aparte del líbido. No sé, Ni otra más, ¿puede ser? no sé a qué te referís. Capaz que habla de Que había pulsión. otra definición aparte del líbido. ¿De la energía sexual? ¿Puede ser? Mira, no, creo que no, al menos no, desconozco. No sé si te referís al concepto de pulsión a lo mejor. Sí, Ah, bien. ese. Claro, el concepto de pulsión, en realidad la pulsión podríamos decir que es el impulso que está motorizada por la libido. Así que son dos conceptos distintos, pero están articulados, ¿no? Como si la libido tiene esa energía que le permite a la pulsión ir a buscar algún objeto que la satisfaga, ¿no? Y la pulsión marca una Gracias. diferencia importante con el instinto, ¿no? Freud hace una diferencia, el instinto es en el animal, nunca en el ser humano. En el ser humano siempre tenemos pulsión, dice Freud. Y marca una diferencia porque, digo dos aspectos, son cuatro en realidad, pero digo dos aspectos porque después lo vamos a profundizar. Hay dos aspectos que uno de ellos es que la pulsión no tiene un objeto determinado. Es decir, no hay un objeto determinado que, que, que esté de antemano y del cual se busque para satisfacer a la pulsión. El instinto sí, porque el instinto implica ir con la finalidad de la reproducción. Entonces, en las especies, en cualquiera de las especies que conozcamos, siempre se busca al otro sexo para poder reproducir. Entonces, este objeto de la pulsión puede ser cualquiera, dice Freud. No es que en el varón sea la mujer ni en la mujer sea el varón, puede ser cualquiera. Lo que produzca ese empuje hacia. Y eso marca una diferencia importante con los seres vivos, ¿no? Y a su vez esta pulsión siempre también es constante en los otros seres vivos. Vieron que hay periodos de celo, por ejemplo, ¿no? Y que, bueno, es constante y también es distinta en cuanto al fin, ¿no? El fin no es únicamente la reproducción en el ser humano. Es decir, puede ser simplemente la cuestión de obtener placer, ¿no? Ese concepto también marca una diferencia con esta cuestión de que la determinación del biologicismo por ahí, ¿no? Que necesariamente el objeto de la pulsión tiene que ser el otro sexo. Con esto también irrumpe Freud para dar otra mirada. Entonces, pulsión sería como impulso, instinto. Exacto, no lo pongas como instinto, como impulso, precisamente porque la diferencia es con el instinto. En alemán es Trieb. Pongo como instinto nada más. No, la pulsión como diferente al instinto. Ah, listo. Ahora, después, creo que la clase que viene es el textito que les voy a dar, tiene que ver con, vamos a detenernos un poquito más en eso.
pero ya que lo trajiste en relación a la pulsión y a la libido. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? Bueno, No, profe. vamos entonces a, con esta introducción que hicimos, vamos a ver si podemos ir mirando el No, texto profe. y vamos a ir primero lo que también alguien de ustedes preguntaba, que tenía que ver con esta diferenciación, que no la hace Freud, chicos, la diferenciación entre constitución y producción no es algo de Freud, sino hay una psicoanalista argentina que ya falleció, que se llama Silvia Bleichmann, que creo que el texto, fíjese, hay una nota de margen en el texto, donde yo les hice referencia, que es un concepto que ella hace esa diferencia. Esperen que quiero buscar un presi que lo tengo por acá, para que lo podamos proyectar. Ahí a mí me anuncia que estoy presentando la pantalla. ¿Ustedes lo ven al presi este que tengo acá? Se ve, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Algunos a lo mejor Sí, profesor. si por ahí todavía no aparece, tengan un poquito de Sí, paciencia porque a profe. veces, a veces la conexión como anda con internet se carga más rápido o menos rápido, ¿no? Entonces, vieron que en el texto decía que eran como dos vectores, creo que dice, no recuerdo si usa la palabra vector, de dos ejes, perdón. Dice que son como la intersección de dos ejes que se tocan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de constitución del psiquismo, la palabra constitución sería algo fundante, algo que permite, que suma algo, ¿no? Cuando uno se constituye hay algo que se sumó, se podría decir, pero que se sumó como algo fundamental, que si no existiera, esa estructura que decíamos no podría darse. Y que esta constitución del psiquismo es algo, como dice el texto, general, ¿no? Vieron que dice, está dada por variables cuya permanencia trascienden ciertos modelos sociales e históricos. Ejemplo, la constitución psíquica ocurre del mismo modo, es decir, que se necesitan las mismas operaciones para un niño que nace acá o que nace en la China, o que nació hace 30 años atrás. Es decir, fue necesario que se den estas tres operaciones para que se constituya. Más allá de la cultura, de los ritos, de las tradiciones, etc. Lo que juega es esas funciones maternas y paternas. En cambio, la producción de subjetividad hace referencia a aquellos aspectos propios que tienen que ver con la cultura, lo social, la época, etc. ¿No? Vieron que ahí en el texto dice variables sociales que lo inscriben en un tiempo y espacio particular desde el punto de vista de la historia política. Es decir, supónganse, no es lo mismo un adolescente de esta época, que está viviendo su adolescencia en esta época, que alguien que vivió su adolescencia hace 50 años atrás. Hay algo del orden de la constitución del psiquismo que ambos pasaron, pero hay algo de la producción que tiene que ver, por ejemplo, con el efecto que tiene la tecnología en cómo se vincula. No sé, las redes sociales, etc. Entonces la producción tiene que ver con la época. Y la constitución es aquello más general que tiene que darse, que debe darse para que haya un sujeto, más allá de la época en que a cada uno le tocó constituirse psíquicamente. Sí, escucho. Entonces la producción esta de subjetividad es más relacionada a lo cultural. Exacto, exactamente. Mientras lo otro es lo que se tiene que dar para que haya un sujeto más allá de la cultura en la cual está inserto ese sujeto. Ciertamente que
se van a, también, por eso dice que son dos, como dos ejes que se tocan, ¿no? Va a haber algo de algún efecto de nacer en esta cultura o nacer en otra, qué sé yo, el lenguaje es distinto, las costumbres son distintas, entonces va a haber algo diferente, ¿no? Pero esa es la diferenciación que podemos hacer de qué se ocupa, a qué hace referencia la producción y a qué hace referencia la constitución. ¿Se ve? No sé si fui clara, chicos. Sí, Profe, profe. sí. Bien. O sea, perdón, profe, Por favor. para no diferenciar. O sea, la constitución del psiquismo es algo que se va a dar, pero probablemente la manera en que se dé esté bastante determinada por la producción de la subjetividad. Sí, a lo mejor la manera en este sentido que decíamos, ¿no? En que hay ciertas costumbres que van a tocar, pero la constitución es una operación que se tiene que dar y que se da más allá de la cultura. La cultura a lo mejor lo que le da es cierta modalidad, por decirlo de alguna forma. Gracias. Entonces, ¿cuáles son esas, reitero, creo que ya lo dije, pero igual lo reitero, cuáles son esas tres operaciones que son necesarias para la constitución del psiquismo? Las tres operaciones son la primera vivencia de satisfacción, el narcisismo y el Edipo, ¿no? O complejo de Edipo, como se lo suele conocer popularmente, ¿no? Profe, ¿cuáles eran? Reitero, la primera vivencia de satisfacción, el narcisismo y el complejo de Edipo. Esas son las tres operaciones que estructuran el aparato psíquico. ¿A qué le llama Freud la primera vivencia de satisfacción? Ahí en el texto ustedes dicen, es una vivencia mítica. ¿Por qué dice él que es mítica? Porque no se sabe específicamente en qué momento, no se sabe una fecha y un horario en el que sucedió, pero sí se puede deducir que sucedió, ¿no? ¿Y cómo la explica a él, ¿no? ¿Cómo explica esa primera vivencia de satisfacción que ustedes lo tienen allí? Vieron que dice como un momento mítico, eso recién lo que decía, ligado al desamparo del sujeto ante la tensión producida. Y acá, esto que reiteré varias veces, el niño necesita del otro que realice una acción específica que permita restablecer el equilibrio perdido. ¿Qué está diciendo con esto el texto? Freud dice lo siguiente, que cuando un niño o una niña nace, emite un grito, ¿no? Hay un momento que, después que se lo dieron a la mamá, lo que sea, emite un grito. Y la mamá lo registra como un llanto, ¿no? Vieron que dice, el bebé llora. En realidad, el bebé grita. Lo que pasa es que al significarlo con un llanto, ya algo está poniendo en ese bebé, ¿no? Lo está registrando. Entonces, por eso dice, bueno, hay otro que escucha y que registra, no lo deja llorar, ¿no? Va al encuentro y va a intentar hacer algo para que deje de llorar. Entonces Freud dice que lo siguiente, que el bebé grita porque manifiesta alguna necesidad. Es decir, hay algo que le produce displacer. Por lo general es que tiene hambre, ¿no? Entonces él dice, en el momento en que se siente ese displacer, va a quedar marcada una huella némica. Némica significa memoria, ¿no? Va a quedar grabada un registro, una impresión
de esa necesidad. Y que a su vez esa necesidad tiene que ver con un registro displacentero. Va a venir otro, que generalmente es la mamá, la que cumple la función materna, y va a decir, llora, tiene hambre, le vamos a dar la teta. Y entonces le da la teta o el biberón, ¿no? O la mamadera. Y en ese momento el bebé se calma y siente lo placentero que significa satisfacer esa necesidad, ¿no? El hambre. Y entonces, dice Freud, va a quedar registrada otra huella, otra marca. Pero en este caso la marca que queda registrada es del placer que sintió al obtener un objeto que vino a satisfacer su necesidad. Se quedan dos marcas, ¿no? Son las dos primeras marcas que son las marcas fundantes del aparato y que Freud le llama la primera vivencia de satisfacción. Una marca que refiere a la necesidad, al hambre, al displacer, y otra marca que refiere a la satisfacción, es decir, a lo placentero. ¿Qué va a suceder? Dice Freud. Va a haber de nuevo, el bebé de nuevo va a tener hambre, podríamos decir, de nuevo va a manifestar algo en relación a eso. Y va a volver a llorar. Y otra vez va a venir alguien que va a satisfacer o va a registrar ese llanto. Pero lo que el bebé va a querer desde ese momento, del momento que tuvo la primera vivencia de satisfacción, es reeditar, dice él, ese primer momento. Volverlo a vivir a ese primer momento fundante. Por eso se llama primera vivencia de satisfacción. Pero lo que va a suceder, dice Freud, es que jamás se va a poder revivir ese primer momento fundante. Es decir, lo que se va a obtener de nuevo es algo parecido, pero nunca igual. Entonces, en ese momento se constituye el deseo. Es decir, se pasa de la mera necesidad a ser sujeto de deseo. ¿Por qué? Porque el deseo significa que algo falta. Y que porque algo falta, siempre andamos buscando eso que falta. Inconscientemente, dice Freud, porque estas huellas quedan en el inconsciente, inconscientemente, en cada cosa que deseamos, queremos reeditar esa primera vivencia. Pero como es imposible, el deseo siempre va a ser constante. Es decir, no va a haber ningún objeto que venga a satisfacer completamente nuestro deseo, a completarnos. Hay un deseo a completarnos, pero es un imposible. Porque nosotros no sabemos cuál fue ese primer objeto que vino a satisfacer esa primera necesidad. Entonces nunca sabemos cuál es, dónde está. Pero tenemos esos otros objetos que lo sustituyen, se podría decir. Por eso vieron que nuestro deseo nunca se termina. Solo deseamos algo, tratamos de obtenerlo, pero una vez que lo hemos obtenido, deseamos otra cosa y así sucesivamente. Es decir, que desde este momento, acá aparece esto que decíamos de la falta, nos vamos constituyendo como algo que nos falta. Y porque algo nos falta, deseamos. Dice que el deseo en realidad es positivo, más allá de que nos implique algo que nos falta. Profe, Sí, escucho. entonces, esa parte donde dice, Freud afirma que toda búsqueda de placer estará ligada al deseo de reencontrar una satisfacción originaria por siempre perdida. Exacto, exactamente. Ahí lo encontraste bien el parrafito. Que sería eso perdido, sería esa primero, ¿no? Eso primero que no sabemos bien de qué se trata. Profe,
Le pregunto, decía vivencia mítica ligado al desamparo del sujeto ante... Me quedé ahí. Esperen que acá está en el texto, eso estaba en el texto, ¿eh? Dice, esperen que lo encuentro de nuevo acá. Ligado al desamparo del sujeto ante la tensión producida. ¿No? Es decir, que acá dice, bueno, hay algo todos nacemos desamparados porque, y nuestro desamparo dura mucho tiempo, ¿no? Como vieron que los animales, la mayoría de los animales, nace y al poquito tiempo empiezan a caminar y al poquito tiempo empiezan a ser autónomos. Nosotros nos lleva unas cuantas décadas, no décadas, sino al menos hasta la adolescencia que empezamos la independencia, pero necesitamos del otro porque si no moriríamos. Este desamparo del ser humano es mucho mayor que las otras especies. Entonces, Profe, ¿le puedo? Sí, por favor, dale. Esas tres que usted nombró, esa de narcisismo, complejo de Edipo y primera vivencia de satisfacción. ¿Qué serían esas tres? Porque eso me olvidé de poner antes. Las tres serían las operaciones que constituyen el aparato psíquico. Bien, gracias. Estos sí van en ese orden que decíamos, ¿no? Primera vivencia de satisfacción, narcisismo y Edipo. Estos sí van en este orden. ¿Cómo dijo que era el título de esto? El título es el que ustedes tienen en el texto, que se llama Constitución del psiquismo. Lo que estamos viendo ahora es específicamente la constitución del psiquismo. Entonces, gente, acá, bueno, esto está tomado así como el texto, fíjese esto que les decía, ¿no? Dice, escucha un pedido allí donde hay solo un grito, se refiere a la persona que cumple la función materna. La madre dice, crea una demanda, la demanda siempre es una demanda de amor y no de objeto. Esto significa que cuando un niño o una niña o nosotros, cuando pedimos algo, en realidad pedimos y a veces pedimos un objeto concreto, pero en realidad también en eso que estamos pidiendo le estamos demandando al otro que nos ame. No es solamente, vieron, a veces alguna pareja que dice, bueno, le mandé un mensaje, me clavó el visto y nada. Y en realidad no es solamente que me clavó el visto y no me contestó. De alguna forma, si le estoy demandando que me conteste porque esa respuesta implicaría que el otro me quiere y por eso me responde. En la persona que lo hace, ¿no? Inconscientemente no solamente le está pidiendo que le responda, sino que le está demandando una atención, se podría decir, ¿no? Que atienda a eso que le escribí. Entonces, esto por eso dice, toda demanda siempre es una demanda de amor. Y esto, bueno, también estaba en el texto, el sujeto se constituye a partir de la palabra del otro que también es deseante. Fíjense esto es decir que esto también es importante porque para que haya una primera vivencia de satisfacción implica que ese niño viene a ocupar un lugar en el deseo de la mamá. Y fíjense que acá hablo de deseo de la mamá y no de instinto materno. No existe el instinto materno. Eso en todo caso es en los animales. En el caso del ser humano, puede o no haber deseo de madre o puede no haber deseo de padre, pero tiene que ver con el deseo y no es con algo del orden de la naturaleza. El deseo también es esto que se va constituyendo en nuestra historia. Y después, bueno, un poco también decía allí cómo se va construyendo ese niño, habla de la mirada, del nombre, de lo que se espera de ese niño, de los sonidos, el tacto, todo lo que, el lenguaje, ¿no? Se va llenando de lenguaje también podríamos decir, porque aún cuando el niño o la niña empieza a susurrar, la mamá dice, está conversando, ¿no? Estamos conversando. Están estableciendo una conversación, más allá que todavía el niño no emita una palabra, pero en ese contacto aparece esa fantasía, ¿no? de la conversación. Y bienvenido sea, ¿no? Que uno diga estoy conversando.
El segundo movimiento de la estructuración del aparato psíquico tiene que ver con Narciso, ¿no? O el narcisismo. Esto se denomina narcisismo primario, ¿no? No hace referencia al narcisismo secundario, que es el que por allí muchas veces nosotros hablamos cuando alguien queda encerrado en sí mismo, sino que este narcisismo es necesario para que aparezca el yo, ¿no? Sabrán un poco la historia, digo así muy cortito. Narciso parece un muchacho muy bello, pero bello decía que eran los otros, ¿no? Porque él no se veía a sí mismo. Pero él, todos los decían que lo habían puesto en ese lugar de la perfección, y en algún momento dado, él ve su rostro reflejado en el agua, se quiere abrazar, y bueno, se va de cabeza y se muere. Entonces, se suele decir que el narcisismo tiene que ver con el amor a la imagen de uno mismo. Fíjese que no dice el amor a sí mismo, sino a la imagen de uno mismo. Y la imagen la da el otro. Es decir, que en esta época del narcisismo son los papás lo que ponen en ese niño o en esa niña la perfección, ¿no? ¿Vieron cuando dicen, bueno, es el más lindo de todo, es la más linda de todo? Así que ponen algo de la perfección que no existe, pero que está bueno que esté, porque eso va a ir constituyendo ese yo. En el texto dice que hay tres tiempos lógicos, por eso expliqué hoy lo de los tiempos lógicos, ¿no? Es decir, que son tres tiempos que implica un proceso psíquico, ¿no? En el primero, ahí serían en los tres, yo puse solamente la palabra, pero los tres tiempos sería, el primero es el todo, el segundo verse como otro, y el tercero es la angustia. Entonces, en el primer tiempo, ¿vieron que dice el bebé? Constituye un todo con la madre. El sujeto está en el otro, es el otro. Es decir, el bebé no se diferencia entre él y la mamá. No hay yo todavía. No hay yo y otro, sino que constituye como una cuestión más simbiótica con la mamá. En el segundo tiempo, dice, el pequeño infans empieza a verse como otro. Sostenido en los brazos de la madre, interrogará su mirada para saber qué debe ver allí. Y ahí dice identificación narcisista, es decir, se identifica con el deseo de la madre, ¿no? Con aquello que la madre desea de ese niño o esa niña. Por eso dice, la función materna debe ofrecer un lugar, el bebé debe encontrar eso que debe ser, ¿no? La madre debe otorgarle ser. Dice, es lindo, es querido, bueno, estas cosas que se suelen decir de un bebé. Y el tercer tiempo dice que se empieza aproximadamente al 8º mes. Ahí también toman a otro autor llamado René Spitz, que habló de la angustia del tercer mes, perdón, del 8º mes. Me confundí con el tercero porque él dice que al tercer mes nace la sonrisa social le llama él, ¿no? Y entonces dice que la angustia aparece cuando se ausenta la mamá y cuando aparece la figura de un extraño, lo cual esto implica que el niño empieza a diferenciarse de la mamá y empieza a hacer esa diferencia entre yo y no yo, ¿no? Porque si registra que la mamá se ausenta, una cosa es él y otra cosa es la mamá que se ausenta. Y entonces dice, bueno, el niño debe inscribir que la madre no es él. Esto debe suceder, ¿no? Se debe romper esa simbiosis. Como heredero de este momento constitutivo de narcisismo aparece el yo, ¿no? El yo, que es la segunda instancia del aparato psíquico que Freud elaboró en su segunda teoría. Entonces dice, bueno, el yo es eso que nosotros reconocemos como nuestro, aun cuando cambiemos. Aún todos los cambios que a nosotros nos van sucediendo, corporales, de pensamiento, de sentimientos, etc., más allá de esos cambios, nosotros reconocemos que hay algo que nos identifica, que hay algo que es nuestro.
Y esto tiene que ver con ese yo. Entonces dice, bueno, el narcisismo otorga ser al sujeto, ¿no? Esa identidad esa identificación con eso que la mamá deseaba de ese niño. El otro acontecimiento constitutivo es lo que se llama el complejo de Edipo, ¿no? Este complejo de Edipo que, bueno, parte de una tragedia que escribe Sófocles en Grecia y que, bueno, Freud la toma y que tiene que ver con el hecho de que un oráculo, es decir, un decir de los dioses, le predice a Edipo cuando era niño, es decir, los papás van a consultar el oráculo y le dicen que el destino era que se iba a casar con su madre y primero iba a matar a su padre, después casarse con su madre. Los papás se resisten a ese destino y entonces se lo dan a un campesino para que lo mate. El campesino no se anima y lo deja atado a un árbol, lo lleva al bosque, lo deja atado a un árbol y pensando que iba a aparecer algún animal salvaje y lo iba a matar, ¿no? Y al poquito tiempo en breve tiempo pasa un señor que lo ve atado al bebé y lo desata y le pone el nombre de Edipo porque tenía los pies hinchados, debido a que estaba atado, ¿no? Edipo significa el de los pies hinchados. Y lo cría con su mujer, y Edipo cuando es adolescente va a consultar el oráculo también, y el oráculo le dice exactamente lo mismo, ¿no? Que iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Entonces Edipo, que no sabía que los papás que lo habían criado eran los papás adoptivos, se va de la casa para no cometer ese trágico final. Y en el camino, él iba como en un carruaje y en el camino se encuentra, en la intersección de dos caminos se encuentran con otro carruaje. Bueno, la cuestión es que se pelean con el otro señor porque quién pasaba primero y la cuestión es que se pelean, se agarran a puños y bueno, Edipo era más joven que el otro señor y Edipo lo termina matando. Y Edipo sigue su camino, llega a Tebas y en la ciudad de Tebas había caído una maldición. Y la maldición consistía en que aquel que quisiera entrar o salir de la ciudad, cada vez que iba hacia la puerta, acuérdense que las ciudades tenían murallas y una puerta con la cual se entraba o se salía, cada vez que alguien quería salir o entrar, aparecía una esfinge y que le proponía un enigma. Entonces, si el que quisiera entrar o salir resolvía el enigma, la derrotaba y la esfinge desaparecía. Si no, seguían bajo esa maldición. La cuestión es que Edipo intenta ingresar y cuando intenta ingresar aparece la esfinge y bueno, le propone el enigma que era quién era el ser vivo que al comienzo de su vida se desplaza en 4 patas, luego lo hace en 2 y luego lo hace en 3 patas. Lo deben saber ustedes seguramente la respuesta. ¿Sabe alguna la respuesta? El hombre. El hombre, exactamente. Porque cuando somos, al principio gateamos, luego vamos en forma erguida. Y por último, bueno, muchos llevan bastón. Entonces, ante eso, lo recibe el Edipo y le proponen casarse con la reina que estaba viuda. Y Edipo entonces acepta, porque no tenía dónde ir, se casa con la reina, viven felices y tienen 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones. Y llega un momento en que nuevamente cae una maldición sobre Tebas y Edipo quiere saber de qué se trata, porque en ese tiempo se pensaba que cada vez que hay una maldición era algo que el ser humano había hecho, ¿no? Algo malo, y los dioses se enojaban y le mandaban la maldición. Y Edipo empieza a investigar a un sabio que le dice que no investigue, que se quede sin saber la verdad, y él dice, no, yo quiero saber la verdad. Entonces empieza a investigar, hasta que reconstruye toda la historia, ¿no? El hombre que había matado hace muchos años atrás era su papá, y la mamá era la señora con la cual él se casó, era su mujer. Entonces Edipo se quita los ojos
ahí la foto aparece, no se quita los ojos, queda ciego, y Yocasta, que era la mamá, se suicida, se ahorca. Edipo se va de Tebas al destierro y lo acompaña una de sus hijas, Antífona, y después Sófocles escribe la tragedia de Antífona, que tiene que ver con conflictos entre los hijos de Edipo. Freud toma esta tragedia griega para poder pensar un poco en esto de lo constitutivo, ¿no? Entonces, también acá van a aparecer entonces implicados la función materna, paterna y el niño, siempre es una tríada, podríamos decir, y la importancia que tiene ambas las funciones tanto de la mamá como del papá, como la función de hijo, ¿no? Entonces, también vieron que hay 3 tiempos, dice allí, ¿no? 3 tiempos lógicos, ¿no? En las cuales se tramita este Edipo. Y dice, bueno, el primer tiempo se resignifica lo desplegado en el tercer tiempo del narcisismo. Es decir, esto de que el niño ya se inscribió sabiendo que no es la madre. Pero, dice, ahora intentará identificarse con eso que la madre desea. Es decir, intentará ubicarse como objeto de deseo de la madre. Entonces va a quedar allí atrapado, podríamos decir, en la mamá. En el segundo tiempo, y acá viene la importancia de la función paterna, es que lo que hace el papá es de alguna forma cortar esa simbiosis entre madre e hijo, ¿no? Es decir, privando a la madre y al niño, ¿no? Es decir, tiene la fuerza de una ley. Priva al niño del objeto de su deseo y a la madre del objeto, ¿no? Es decir, que la mamá se siente completa con ese niño en el primer tiempo lógico y hay una ruptura. Esa ruptura implica que la mamá pueda desear otras cosas, que pueda desear a su pareja, que pueda desear su trabajo, es decir, que pueda desear otras cosas que no sea ese niño solamente, para que el niño no quede obturado en el deseo de la madre. Por eso es tan importante esta función paterna. Que como concepto función, el texto lo decía, ¿no? Función significa que cualquiera puede cumplir esa función. En el caso de que haya ausencia, tanto de la mamá como del papá, ¿no? Son funciones. El tercer momento dice que se da el pasaje del ser al tener, de ser el poseedor del deseo del otro, es decir, de ser el poseedor del deseo de la madre, a tener algo con lo que pueda desear y ser deseado. De que allí es como que decir, bueno, puedo desear otra cosa que no sea solamente quedarme atrapado en el deseo de mi mamá. Entonces allí dice el padre aparece ahora como donador de la ley. No es la ley, pero aparece como donador, ¿no? Que se constituye en esa categoría de padre. Como resultado de este complejo de Edipo queda el superyo. El del narcisismo era el yo. Del complejo de Edipo es el superyo, que implica el hecho de que, 2 cosas, ¿no? La primera implicancia es que la estructuración del aparato psíquico se da con la articulación del deseo, del amor sería, y la ley. Y la otra implicancia es que queda constituido ese superyo que tiene que ver con la interiorización, la internalización de las normas y de los ideales que circulan en la familia. Pero esas normas y esos ideales que circulan en la familia son propias de la familia, pero también tiene que ver con lo social, ¿no? Y cuando alguien transmite una ley, transmite la ley desde la cultura que está inserto. Por eso decíamos, no es que Freud no tiene en cuenta de que hay una cultura, ¿no? Cuando se le dice eso está bien o eso está mal, tiene que ver con algo del orden de lo familiar, pero también tiene que ver con algo que circula en la cultura acerca de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, digo otro ejemplo, ahora ya no tanto, pero en tiempos atrás, cuando todavía no había ecografía, entonces se le compraba, por ejemplo, a los niños cosas blancas o amarillas, porque
No se le compraba ni rosado ni celeste, porque no se sabía cuál iba a ser el sexo. Entonces, cuando después se sabía el sexo, recién se le compraba rosado o celeste. Fíjense que es una construcción social, que el varón usa el celeste y la mujer usa el rosa. Hoy ya como se sabe de antemano por las ecografías, quizás está más variada la cuestión, pero todavía sigue un poco instalado esto. Entonces, cuando la mamá o el papá le compran a la niña algo rosa, dice, bueno, es una nena y tiene que ver con lo que significa ese color para la cultura. Entonces, hay algo de la cultura que se transmite también en ese niño o en esa niña, ¿no? Acá sería lo de la producción de subjetividad que decíamos. Bueno, en definitiva, entonces, después lo vamos a profundizar esto, ¿no? Pero en definitiva, acá podríamos decir queda esa construcción, ¿no? Del aparato psíquico y queda constituida también como heredero del complejo de Edipo, acá no lo dice, pero lo agrego, la identidad sexual, que no tiene que ver con el sexo, sino desde qué lugar se ha identificado esta niña o este niño. Esto se va a poner en juego en la adolescencia. Cuando veamos adolescencia, vamos a resignificar esto que estamos diciendo. Bueno, hasta acá lo que les quería compartir y abro si hay alguna pregunta.